Hola, buenas tardes. Soy Santiago Espinosa, alumno del TEC de Monterrey, y estamos otra vez aquí para hablar un ratito más de los seguros educativos. Y pues es que se me quedaron algunas dudas, algunas preguntas que quise volverte a hacer desde la vez pasada. Entonces, no sé si podrías darnos un ratito. Con mucho gusto, pues ahora sí que un saludo a ti y a todos los amigos del TEC de Monterrey. Y bueno, la vez pasada comentábamos que varios compañeros tuyos habían tenido estos seguros y gracias a eso estaban estudiando en el TEC. Y bueno, que tu misma hermana tiene un seguro de estos. Y bueno, pues me da mucho gusto que sea un tema que cada vez esté permeando más y que cada vez permita que más personas puedan estudiar en escuelas como la que tú estás, que es de las mejores de México. Sí, exacto. Es una... creo que como lo platicabas la vez pasada, creo que nos da una posibilidad muy grande, tanto pues a los que somos hijos como cuando nosotros seamos padres. Claro. Entonces, quería empezar con la pregunta de si realmente son tan accesibles estos seguros educativos, como cuánto suelen costar, ¿Qué dificultades tienen por esta parte? Fíjate que en realidad hay para todos los bolsillos y para todos los presupuestos porque cada uno decide cuánto quiere aportar. Entonces, el mínimo es de 15,000 pesos al año, que más o menos estamos hablando como de 1,500, poquito menos, como 1,350 pesos al mes. Entonces, claro que 1,350 pesos al mes es algo que no todo mundo en México puede pagar, pero muchas personas sí. Entonces, a través de estos fondos, pues tú puedes empezar a acercarte a la meta de que tus hijos vayan a una buena escuela. Claro que va a depender de cuánto le metas, porque por ejemplo a lo mejor con esa cantidad no alcanza para que vayan al TEC, o a lo mejor alcanza para que pagues una parte del TEC y ya después tú con tu trabajo, si ya es que estás ganando mejor y demás, complementes. Pero siempre digo que acercarte un 10 o un 20% a la meta es mejor que empezar desde cero. Con estos seguros la verdad es que muchas veces llegas al 80-90% de la meta y entonces ese 10% que te falta pues ya es muy probable que lo puedas conseguir. Pero si tú llegas a los 18 años a esa meta y estás en ceros y además no tuviste un hijo, sino que ya tuviste más hijos y entonces tienes más gastos, pues la verdad es que es muy difícil. Entonces, si estos seguros tú los empiezas a tiempo y tú te organizas y en lugar de posponerlo y posponerlo en cuanto te embarazas o en cuando tienes a tu bebé, ya estás pensando en contratar algo como esto, definitivamente tienes muchas más posibilidades de darle a tu hijo, a tu hija, una herramienta fundamental para su vida, que es la educación y la escuela en la que van a estar, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre veo la comparación de la UNAM con el TEC. Es muy clásica esta comparación. Y yo personalmente creo que la mejor escuela que hay en México es la UNAM, pero yo creo que sale ganando más una persona del TEC que una persona de la UNAM, porque muchas veces las personas del TEC traen una mentalidad y traen muchas barreras que ya rompieron mentalmente por lo que vieron en su casa, por cómo han vivido, y esto hace que cuando tú pones a una persona que tiene hambre de éxito y que quiere llegar lejos y lo pones en un estanque como estos, llenos de puros compañeros que también aspiran a más alto, pues lo más probable es que también tenga esa mentalidad. No sé tú qué pienses, Santiago, si nos puedes compartir algo sobre esto. O sea, por ejemplo, ¿tú qué expectativa tienes del dinero que vas a ganar cuando salgas de la carrera? ¿Y qué has visto como que en general con tus compañeros? ¿Y cómo crees que esto puede ser distinto a la gente que a lo mejor está en una gran escuela como el UNAM, pero que a lo mejor tienen esas barreras mentales? Sí, eso es algo de hecho bastante sorprendente. Bueno, tal vez por ejemplo, para mí o para mis compañeros. Pues si hablas de este tipo de cosas con gente de mi entorno, como ahí dentro del TEC, o pues sí, más o menos en estos tipos de entornos, o como también tengo amigos en la UNAM o en la UVM, normalmente si platicando con ellos te das cuenta que hay mucha gente que de verdad tiene una expectativa de la ganancia que van a tener mensual mucho más baja de lo que una persona del TEC espera. O sea, una persona del TEC, creo que lo mínimo que me han dicho que esperan ganar casi saliendo son como 25 o 30,000 al mes. Okay. Y lo que me han dicho gente de la UVM, de la UNAM, han sido de 12 para abajo de lo que esperan ganar saliendo. Órale. Entonces, pues ya prácticamente das un doble o un triple, un salto doble o triple de la mentalidad. Y esto es, o sea, sí me da como una
una idea de cómo Fíjate es. que yo tengo una hija de 1 año 6 meses y justamente la razón principal por la que quiero que ella estudie en el TEC o en alguna de estas escuelas es justamente por la mentalidad, porque yo te puedo decir que la UNAM, sin lugar a dudas, es la mejor escuela. Aquí tenemos una egresada de la UAM, que es Damara, que nos ayuda ahí en todos los temas técnicos y también es excelente escuela. Pero al final del día, en este tipo de escuelas, que al final del día tienen un filtro económico para que puedas ingresar, y a lo mejor si no es económico también, por ejemplo, es de planeación, de disciplina, porque a lo mejor hay papás que no tienen para pagar el TEC de Monterrey de jalón, pero que a través de un seguro educativo lo lograron y que al final del día son personas que si no hubieran tenido esa disciplina y esa constancia, pues no lo hubieran logrado. Pero al final del día tienes una serie de personas que su expectativa es más alta. Y está comprobado que la expectativa que tú tienes de las cosas influye muchísimo en cómo van a pasar. A esto le llaman la profecía autocumplida. Tú piensas que vas a tener éxito, lo tienes. Tú piensas que vas a fracasar, fracasas. Dicen, tanto si piensas que es posible como si piensas que es imposible, estás en todo lo correcto, ¿no? Entonces, yo también pienso que esta parte de la mentalidad que hay en este tipo de escuelas ayuda mucho a que cuando salen la expectativa sea tan alta que si caen, por lo menos caen mucho más arriba de esos 12,000 para abajo que mencionabas ahorita de expectativa. Sí, claro, y además como mencionaste hace un ratito que lo mínimo eran como de 1,200, 1,500 al mes para un seguro educativo. Ahorita lo pensé y creo que es un gasto que mucha gente podría recortar de sus gastos hormiga, de esos Claro. que un café al día, una comida que nada más fue un antojo al día. Podrían sacar eso y más todavía. 1,500 pesos al mes, la realidad es que para mucha gente en México son difíciles por las condiciones que hay, pero para muchos otros 1,500 pesos al mes no representan mayor problema y ves desperdiciar esos 1,500 en cualquier tontería que te puedas imaginar, como dices, en una comida, en unas frituras, en una salida. La realidad es que 1,500 pesos al mes, la gran mayoría de las personas que se interesan en este tipo de temas y que ven este tipo de contenido generalmente tienen oportunidad de pagarlo. La diferencia es que muchas veces no se atreven a hacerlo, no dan el salto, lo posponen, piensan que no pasa nada si lo hacen después y sin querer ese posponer y posponer y posponer, que yo le llamo procrastinación financiera, porque vas procrastinando lo que sabes que tienes que hacer financieramente, genera un daño tremendo y de repente dices, no, pues ya tiene 10 años ya. ¿Qué caso tiene empezar un fondo de estos, no? Ya no va a tener las mismas ventajas. Pues tiene todavía más sentido empezarlo porque te quedan menos años para que el fondo trabaje y tarde o temprano van a llegar los 18 años y tarde o temprano vas a tener que pagar una escuela. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo de una forma más ordenada y pues con una estrategia más eficiente? Sí, y también tengo la pregunta sobre si es cierto este mito de que entre más caro es un seguro, ¿tiene mayor cobertura al final? Sí y no. La cobertura en realidad son las mismas, nada más que las cantidades sí son diferentes. Por ejemplo, si tú haces aportaciones de 100,000 al año, pues no es lo mismo que si haces aportaciones de 1,500 al mes, que serían 18,000 al año. Entonces, mientras más aportas, más dinero vas a juntar para la escuela y mayor protección tienes en caso de fallecimiento. Si tienes una protección mínima como esta de 18,000 al año, que son 1,500 al mes, pues a lo mejor pues vas a juntar menos dinero y a lo mejor la protección que tienes es menor. Sin embargo, muchas veces esto va equiparado a tu nivel socioeconómico. A lo mejor, por ejemplo, ustedes querían estudiar en el TEC y a lo mejor hay otras familias que el TEC no les pasa ni por aquí porque no está dentro de sus posibilidades económicas. Pero a lo mejor sí está, como dijiste ahorita, la UVM, a lo mejor sí está la EBC, a lo mejor sí está la ULA, otra que sea de menos nivel. Entonces, a través de estos seguros a lo mejor dices, bueno, pues no llego al 100% con los 1,500 al año, pero sí llego con 2,000, 2,500 y sí puedo. Entonces, puedes tener esa estrategia y si a lo largo de esos 18 años en los que va creciendo tu hijo te va mejor y puedes buscar formas adicionales de ahorrar o puedes llegar a esa edad y ya ganando más tú, entonces ya es diferente que digas, oye, pues del seguro voy a pagar los primeros 2 años y mientras voy adelantando con lo que estoy ganando los siguientes 2 años. Entonces ya traes un avance mucho mayor. No importa desde dónde partas, pero que lo hagas, porque si llegas a la meta sin nada, la meta son los 18 años de tu hijo, si llegas a la meta sin nada, pues obviamente va a ser extremadamente más difícil que lo puedas lograr. Sí, claro.
Y por ejemplo, para todas estas familias que ya tienen un fondo de ahorro para la educación de sus hijos, ¿todavía les conviene o es preferible que abran un seguro educativo? Habría que revisar si el seguro educativo que contrataron les alcanza para lo que quieren. Eso sería lo más importante. Y si protege lo que quieren. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que contrata cuando su bebé tiene 0 años o 1 año y a lo mejor lo abrió con el mínimo, lo abrió con 1,500, 18,000 al año. Pero quiere que vaya al TEC de Monterrey. Ya pasaron 5 años, su hijo ya va a cumplir 6 años y quiere que vaya al TEC de Monterrey. Evidentemente, con la cantidad que está aportando no le va a alcanzar. Entonces sería momento para que si esa persona ya está ganando mejor y ya tiene mayores posibilidades económicas y ya determinó que sí quiere el TEC, porque ya mentalmente dijo sí puedo con el TEC, entonces que abra un segundo plan de ahorro y que empiece a trabajar en complementar la meta que inició. Entonces, dependerá de cada persona, pero la intención siempre es que busquen estrategias, que busquen expertos con quienes asesorarse y que al final del día tomen acción. Porque si saben toda la parte técnica, pero no están ahorrando o saben que no alcanza con lo que están ahorrando para conseguir la meta y se esperan ahí a ver si Dios provee o a ver si la suerte los ayuda, pues la verdad es que no va a pasar. Las cosas pasan cuando uno provoca que pasen. Entonces, pues con el tema de los hijos, yo soy mucho de la idea de no arriesgar, porque es el motivo por el cual nos paramos a trabajar la mayoría de los que los tenemos y pues no quieres verte arriesgado a ver si tienes la idea del TEC, no es porque sea mala, por ejemplo, la Universidad de Insurgentes, pero dices, oye, pues yo tengo en mente el TEC y con lo que llevo me va a alcanzar para la Universidad de Insurgentes, todavía me falta más de la mitad, entonces le voy a meter otro empujón, entonces ya dependerá de cada persona. Sí, claro. ¿Y qué factores debe tener en cuenta todas estas familias o qué factores debería yo tener en cuenta en el futuro al comparar estos diferentes seguros educativos? Yo te diría que lo primordial es más que la comparación, porque hoy en día la mayoría de compañías líderes están más o menos en rangos similares y de repente el analizar con demasiada profundidad hace que nos evitemos tomar acción rápido. Si tienes la oportunidad de analizar todos los planes en un lapso corto, pues hazlo. Y decide cuál te conviene más, pero si ya viste 2 o 3 y ya viste que más o menos andan en lo mismo, yo te diría, ya vete con la que te parezca la mejor opción, y apúrate a hacerlo, ¿no? Porque el tiempo eso sí que apremia. Y más que esta parte de la comparación es definir qué escuela quieres, en cuánto tiempo quieres terminar de pagar, porque tú puedes pagar esto en una sola exhibición, en 5 años, en 10, en 15 o hasta que tu hijo cumpla los 18 años. Que determines también qué otros gastos adicionales puedes tener para que tengas una cifra concreta y que digas, bueno, realmente de gastos de colegiatura es esto. Por ejemplo, en el caso del TEC, hoy en día está como en 1,700,000, pero a lo mejor tú lo sabrás mejor que yo. Tienen gastos pues porque tienen que comer ahí o tienen gastos de traslado. Nos hemos encontrado compañeros tuyos que vienen del interior de la República, entonces tienen que pagar su estancia. Entonces irle sumando para realmente determinar cuál es el número, porque entonces ya tienes un número concreto sobre el que tienes que ir. Y ya una vez que ubicas ese número, si no llegaste al 100% de ese número y te acercaste al 80%, por lo menos ya traes mucho más avance y más posibilidades de concretar esa meta. Lo más posible es que lo concretes, porque en 4 años que dura la carrera seguramente vas a poder complementarlo. Y por ejemplo, para esta gente que realmente como que no tiene la idea, no lo supo, ¿cuál es el mayor riesgo que podrías encontrar en que no tuvieran este seguro? Pues el mayor riesgo de no tener un seguro educativo es que algo pase en el transcurso del que tu hijo o hija cumpla 18 años y que no le puedas pagar la universidad. Cuando digo que algo pase, me refiero a 3 factores. Que tú no tengas la lana, o sea, que a ti te iba padrísimo, pero de repente tu negocio quebró, te despidieron del trabajo, cualquier cosa pasó y ya no te va igual y ya no le puedes pagar la universidad. Número 2, que tuviste algún accidente o enfermedad que te generó invalidez y que no puedes trabajar. O número 3, que de plano falleció la persona, el padre de familia, y que ya no puede pagar pues, los estudios porque pues, ya falleció. Entonces este seguro educativo te blinda de esas 3 cosas justamente y hace que realmente puedas garantizar la cosa más valiosa que tenemos todos los papás en México, que es la educación de nuestros hijos.
Y hablando sobre incentivos financieros, ¿cuáles serían los que tú dirías que se relacionan con este tema? Pues el incentivo financiero principal yo te diría que es que tienes un plan de ahorro formal, porque si tú lo ahorras a través de una alcancía, debajo del colchón, de tu cuenta bancaria, pues de entrada cada año va perdiendo valor con la inflación. Segundo, es un dinero que en cualquier momento le mochas y que dices, híjole, sí, pero es que le quiero regalar tal cosa para Navidad. Y el niño es él, no tú. Tú debes de saber que vale más la pena su seguro educativo que un regalo. Pero de repente la emoción nos gana. O que le moches por cualquier cosa y que entonces ese dinero que era para la educación de tu hijo, que vamos a decir que es un bien mayor, un bien superior, pues termine siendo derribado por un bien menor, como un regalo momentáneo, como una salida, como una comida, como una vacación incluso. Digo, si tienes la posibilidad de estar ahorrando y además darle todo esto a tu hijo, qué bueno, pero sí tienes que poner bien en claro las prioridades de qué quieres para tu familia. Yo te diría que la educación es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos. Va a determinar con qué personas se van a rodear, va a determinar qué mentalidad van a tener, porque al final del día pasan muchas veces más tiempo en la escuela que con nosotros como papás. Entonces, si tú no pones atención en qué estanque vas a meter a tu hijo a que se molde con su mentalidad y con su personalidad y demás, pues a lo mejor llega un momento en el que como papá te sientes muy mal si tenías las posibilidades y no lo hiciste, porque si no tenías las posibilidades, pues ni hablar, no las tenías, pero si las tenías y no lo hiciste, como papá créeme que es algo que te pesa muchísimo. Claro, claro. Y por ejemplo, una última preguntita, ¿tú crees que es mejor por el factor de riesgo este seguro educativo que un fondo de ahorros en dólares? Estos fondos pueden ser de hecho en pesos o en dólares. Estos fondos los puedes hacer como tú decidas, en pesos o en dólares. Sin embargo, yo te diría, por ejemplo, un fondo educativo contra CETES. La gran diferencia es que aunque CETES en efecto sí te va a dar más rendimiento, CETES no te da toda la protección que te da un seguro educativo. Entonces, si algo te pasa a ti, si tienes un accidente o alguna enfermedad, CETES no te va a dar nada. Este fondo te protege, bueno, más que a ti, a tu familia. Y si tú falleces, CETES tampoco te va a dar nada. Y este fondo sí. Y además, cuando tu hijo cumple los 18, le van a dar su lana. Entonces, si al año 10, por decirte algo, de los 0 a los 18, al año 10 tú tenías, por decirte algo, 1,5 millones en CETES y acá llevabas 800, pero al año 10 te mueres, pues ya valió. Si te mueres acá, te dan 3 millones por cuando falleciste para tu familia y le dan 3 millones a tu hijo, a tu hija cuando llega a los 18 años, ¿no? Y te digo ahorita 3 millones por hacer un cálculo a buen cubero, pero yo creo que serían como 4 o 5, lo de la suma asegurada. Entonces, no hay comparación uno con otro, son instrumentos diferentes. CETES es muy bueno, yo lo recomiendo. Por ejemplo, si tienes un hijo que tiene 14 años y no has empezado, pues sí métele a CETES porque ya no te da tiempo con el seguro educativo. Si tienes un hijo ya de 17, pues métele ni a CETES, métele una SOFIPO como no. Pero si tu hijo es chico, si tu hijo tiene 5 o 6 años, 2, 1 idealmente, 3, pues la verdad es que no hay nada como un seguro educativo, está diseñado para eso. Independientemente del rendimiento, es un abrazo que le das y que proteges para garantizar que pueda ir a la escuela que él quiera. Sí, claro, y aparte es este sentimiento de seguridad que como padre te quedas, ¿verdad? Sí, totalmente. El saber que tu hijo va a estar en un buen entorno porque tú ya se lo estás asegurando desde tan temprana edad. Es correcto. Sí, esta parte yo creo que es fundamental porque como papás también nos interesa mucho la parte personal, como que todo el tiempo quieres, y más hoy en día, no quieres equivocarte. Y ese tipo de seguros es algo de lo que te puedo garantizar que nunca te vas a arrepentir. O sea, abrirle un seguro educativo a tu hijo, jamás vas a decir, híjole, ¿por qué le abrí un seguro educativo a mi hijo? Jamás va a pasar. No conozco un solo papá que se haya arrepentido de abrir un seguro educativo a su hijo. Se puede arrepentir de haberse gastado la lana en una juerga, se puede arrepentir de haber comprado algo muy costoso que ya después no disfrutó tanto, se puede haber arrepentido de habérselo gastado con personas que después no lo valoraron, pero gastarte esa lana en lo más valioso que tenemos los papás, que son nuestros hijos, nunca te vas a arrepentir. Sí, claro, está clarísimo. Bueno, yo creo que estas son las preguntas que te tenía preparadas para hoy. Muchísimas gracias por tomarte tu tiempo, por contestarnos todas con todas las ganas, con toda la intención, y espero que todos los que vean este video, tanto padres como hijos, futuros padres, puedan aprender algo, puedan quedarse con esto y así poder tomar mejores decisiones tanto para ellos como para
pues para sí mismos. Y para sus familias. Pues te agradezco yo a ti, Santi. Un saludo a todos los amigos del TEC de Monterrey y nos vemos pronto.